por siempre su dolor. Adelante, Iglesia de Dios, no te detengas y anuncia a tu Señor. En todo el mundo declara su amor, cumple tu misión. En todo el mundo declara su amor, cumple tu misión. Ensanchar el sitio de tu tienda, Las naciones se heredarán. Pídelas, hay que conquistarlas, hasta los confines llegarás. Adelante, Iglesia de Dios, no te detengas y anuncia a tu Señor. En todo el mundo declara su amor, cumple tu misión. En todo el mundo declara su amor, cumple tu misión. El Señor promete su presencia, la victoria nos ha dado ya. No con ejército y fuerza, mas con su espíritu irán. Adelante, Iglesia de Dios, no te detengas y anuncia a tu Señor. En todo el mundo declara su amor, cumple tu misión. En todo el mundo declara su amor, cumple tu misión, cumple tu misión. Quiero darle la bienvenida a Jonán Monroy, quien siempre nos ha acompañado en los devocionales, debo decirlo. Y ahora pues le hemos invitado para que comparta la reflexión de la palabra de Dios. Jonán, bienvenido. Te cedo el tiempo y preparemos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy a través de Jonán. Bienvenido, Jonán. Gracias, Juan, por la bienvenida y la invitación. Gracias a el equipo del seminario por considerarme para compartir un tiempo de reflexión bíblica con ustedes. Me asignaron un versículo específico para la reflexión de esta mañana. Quiero invitarlos a que tengan ahí a la mano el texto bíblico, porque hoy vamos a leer Biblia. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 6. Ustedes saben que en exégesis nosotros identificamos el texto bíblico por medio de unidades literarias. Entonces, a mí me asignaron un versículo, el versículo de Hechos capítulo 1, versículo 6, pero que no se puede leer apartado de su unidad literaria. Es decir, Hechos capítulo 1, versículo 6 debe ser entendido a raíz del versículo 7 y el versículo 8. Entonces vamos a leer esos tres versículos ahora. Yo voy a usar una versión que se llama Biblia de Jerusalén. Dice la Escritura en el nombre del Señor. Ellos en camino o en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús: Señor, ¿va a ser ahora cuando restablezcas el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario,
cuando el Espíritu venga sobre vosotros, recibiréis poder que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El contexto de esta unidad literaria que acabamos de leer se da en un momento crucial que muchas veces en nuestra cristología, en nuestra manera de entender a Cristo, olvidamos. ¿Qué momento olvidamos habitualmente en la cristología? Y es la ascensión. Nosotros, si ustedes se dan cuenta y le han puesto asunto a los discursos teológicos que nos enseñan en el seminario, que escuchamos en las predicaciones, en nuestras iglesias locales, la ascensión es un tema medio ignorado en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas. A lo mucho se cita en el tercer artículo de la Declaración de Fe, tercero creo, o cuarto, es la ascensión. Cuando uno dice, no, la muerte y resurrección de Cristo, dice uno, y luego se salta al Pentecostés. La ascensión como que queda ahí en medio, así medio flores. Lo curioso es que el versículo 6 se da en el contexto de la ascensión, es decir, Cristo está por desaparecer. El versículo 6, el contexto inmediato del versículo 6 no es Hechos 1:5. El contexto inmediato de Hechos 1:6 es Lucas 24:49. Y quiero que vean conmigo a Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice así. Después, 49. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Esas son las palabras del Señor. De momento, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Según Lucas, esas son las palabras de Jesús. Pero en el versículo 50 ya no habla Jesús, ¿verdad? Habla Lucas, porque Lucas es el autor. O sea, Lucas es el que manda en el texto, porque es el escritor. Lo sacó hasta cerca de Betania, dice el versículo 50. Entonces lo que podemos hacer es leer el 49 y saltarnos al Hechos 1:6 y nos quedaría así el relato. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Ellos, en cambio, estando reunidos, preguntaron a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la unidad literaria va cobrando sentido? El relato no se interrumpe. El relato tiene su curso natural, ¿verdad? Recuerden que estamos tratando de recordar exégesis bíblica, a ver si nos funciona esta cosa. Entonces, el relato sigue, ¿no? Sigue su curso. Y eso es lo lindo de estudiar la Biblia, que la Biblia debe ser entendida desde la narratividad, desde su historia, y no desde proposiciones teológicas doctrinales que queremos vertir en ella. Eso es un error que muchas veces cometemos. Entonces, del Lucas 24:49, saltamos al Hechos 1:6 y nos damos cuenta que Jesús está hablando acerca de que van a recibir poder, pero ellos siguen esperando otra cosa. ¿Qué esperan? El reino mesiánico. Y este reino mesiánico debe ser del linaje de David. Y ellos le preguntan, Señor, ¿va a ser ahora cuando establezcas el reino a Israel? Él les contestó, no es asunto de ustedes, ¿ah? Eso es un asunto de Dios, del Padre. Pero vuelve a afirmar tanto lo que dice en Lucas 24:49, lo afirma en el versículo 8. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, porque dice el Lucas 24:49, voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre.
¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Espíritu. Y esa promesa del Espíritu viene con poder. Poder del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Explosión. Fuerza, poder. El soplo de vida, el soplo que empodera. La ruaj de Dios. No es el ruaj, es la ruaj en femenino. Que empodera, que da vida, que transforma, que empuja, que nos lleva a la misión, que nos sostiene en medio de la dificultad. Que aunque no tenemos dinero para comprarnos un jugo del frutal a las 10 de la mañana en el receso, no importa porque tenemos poder. No importa, tenemos poder, tenemos al Espíritu. Entonces, Jesús no está pensando que el reino es habitualmente un sistema político que esperaban los discípulos del maestro. Ellos seguían creyendo que el reino de Dios que Jesús había predicado era que en algún momento del curso de la historia de Israel, uno del linaje de David se iba a sentar en el trono para restaurar el reino mesiánico de David en Israel. Y Jesús les dice, mucha, tanto tiempo he estado y no se han dado cuenta que eso no tiene sentido. Entonces uno se preguntaría, ok, Jonán, entonces, si los discípulos esperaban un reino político y Jesús les da el poder del Espíritu para ir y ser testigos de la causa de Cristo, que es el reino, entonces, ¿el reino de Dios es político o no es? Y para esta mañana quiero decirles que sí, que el reino de Dios tiene una dimensión política que ustedes y yo habitualmente ignoramos. ¿Por qué? Porque hemos vivido una mentira de esas malignas, demoníacas, diabólicas que solamente se pueden gestar en el infierno y en el séptimo círculo del infierno, según Dante. ¿Qué cosa es? Que ser pentecostal es ser apolítico. Cualquier persona que les diga a ustedes que ser pentecostal es rechazar la política, que me perdone Dios, como diría una salmista por ahí, les ha mentido. Y les voy a explicar por qué les ha mentido. Vayan conmigo ahora, compañeros, a Mateo 4:17. Dice Mateo 4:17. Jesús está comenzando su ministerio. Jesús está comenzando su ministerio. Según Lucas, ya pasó por el desierto. Y cuando regresa, comienza a predicar. Y su predicación, según Mateo 4:17, es: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, dice la versión Reina Valera del 60. Mi versión dice, convertíos. Porque algo ha llegado. ¿Qué cosa ha llegado? El reino de los cielos. Entonces, los discípulos estaban en error. Primero, porque esperaban que el reino iba a ser todavía restaurado, cuando Jesús dijo desde el principio de su predicación, el reino ya llegó, pueblo. El reino ya está aquí. Ese es un asunto. Sin embargo, ¿qué hace Jesús para demostrar que el reino de Dios ha llegado a la tierra? Lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, versículo 18? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a predicar a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia, un año agradable del Señor. Muy bien. Entonces,
Jesús comienza a predicar el reino de Dios y lo que hace es entender que el reino de Dios es predicar la buena nueva de salvación, proclamar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos y decir que Dios se ha acercado a la humanidad. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se ha acercado a la humanidad? ¿Cómo se ha acercado? ¿Será que es este Jesús el que hemos esperado? ¿Será que es este Jesús el que va a restaurar el reino a Israel? ¿Por qué? Porque hemos esperado que un rey se levante del linaje de David y cuando aparece alguno y medio nos liberta, se lo vuelan. Bueno, a Jesús ya se lo habían, digamos, despachado, solamente que ahora se le ocurrió resucitar, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios sigue activo, que el reino de Dios está aquí, que está por consumarse completamente, es cierto, pero que ya llegó, ya llegó. Pero muchas veces, porque todavía estamos averiguando cómo establecer el reino de Dios, nos preguntamos como Juan y sus discípulos, ¿será Jesús el que había de venir? Y dice Lucas capítulo 7, versículo 20, lo siguiente. Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, los discípulos de Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquellos hombres se acercaron a él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. ¿Eres tú o no eres tú? Porque la idea de reino que nosotros tenemos, que es 100% político, no encaja con la manera en que tú predicas, con la manera en que tú eres, con la manera en que tú haces las cosas. Y de paso, predicas un reino que nosotros no lo entendemos todavía. ¿Saben qué hace Jesús en ese momento para justificar el reino ante los discípulos de Juan? Comienza a sanar. Dice el versículo 21. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus y dio vista a muchos ciegos. Después les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Dichoso aquel en quien no encuentre escándalo en mí. Jonán, ¿por qué nos estás leyendo la Biblia y por qué la estás diciendo de esa manera y por qué nos mandas de un texto a otro y de un texto a otro? Es porque quiero decirles que el reino de Dios tiene una dimensión política que hemos ignorado y lo peor es que la ignoramos voluntariamente. Y cuando hablo de política, compañeros, no estoy hablando de apoyar a Yamatei. No, Yamatei no es el Salvador de Guatemala. Es un presidente más inútil que nos ha tocado elegir porque al final no queríamos que la Sandra quedara de presidenta porque era otra inútil y otra ladrona. Yamatei no. No. El Salvador de Guatemala es el próximo candidato presidencial, menos. Otro inútil, ladrón que va a llegar y se va a servir de nuestra gente. Así que no estoy hablando de política partidista. No estoy hablando de un partido político. Estoy hablando de una práctica política que Jesús nos dejó. ¿Qué nos dejó como práctica política para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra? La misión de la predicación del evangelio en el poder del Espíritu para ser testigos de Cristo y su causa. ¿Cuál es su causa, compañeros? El reino de Dios. Ahora, Jonán, ¿cómo establecemos el reino de Dios? Ya leímos Lucas 4:18. Cuando vayan hoy en la calle y se den cuenta que hay un hambriento en la calle, un charamilero que huele sucio, que se ha zurrado cuantas veces ha podido, y les pida comida, denle comida. ¿Saben por qué? Porque nuestro presidente no está pensando en darle comida a ese charamilero. Pero Jesús sí le daría comida.
La próxima vez que quieran ayunar 3 días para que Dios los bautice con su Santo Espíritu y hablen en lenguas, ayunen esos 3 días, pero esos 9 tiempos de comida que no comieron, vayan a regalárselo a las personas que no han comido en meses. Eso se llama, queridos, práctica política que Cristo nos enseñó. La iglesia, muchas veces estamos tan atrasados en nuestra manera de entender la vida y la fe, que nosotros creemos que solamente podemos hacer influencia social si logramos que nuestros diputados en el Congreso sean miembros en nuestras iglesias. No. O que vamos a lograr hacer algo importante si frustramos que las leyes progresistas no prosperen en Guatemala. Y, oh Señor, gracias porque protegiste a la familia. Estamos atrasados en eso. ¿Saben cuándo vamos a hacer trabajo social importante, político? Cuando entendamos que las tareas que hacemos, que las prácticas hacia el público son tareas políticas. Nuestro sistema social, nuestro sistema de salud, compañeros, está minado. No es bueno, iba a decir otra palabra que por respeto a ustedes no voy a decir, y porque están grabando, si no estuvieran grabando lo hubiera dicho con más libertad. Pero el sistema está dañado. Es ahí donde ustedes y yo entramos en acción. ¿Por qué? Porque necesitamos predicar el evangelio, pero este evangelio tiene una dimensión que desde el púlpito no logramos transmitir. Lo logramos allá afuera, en la calle. Cuando nuestros doctores no pueden sanar a los enfermos, vayan ustedes y oren por sanidad divina y van a ver cómo Dios se va a manifestar en los enfermos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene una dimensión política que hay que valorar, abrazar y practicar. Entonces, los discípulos, para ir terminando, creían que el reino iba a ser establecido solamente si Cristo se sentaba en el reino, en el trono, para poder reinar. Pero Jesús les dijo, no. Yo soy, sí, yo soy, pero yo no me voy a sentar en un trono hoy. De hecho, ya me voy al cielo, ¿va? Porque tengo otras cosas que hacer. Pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y serán testigos míos, testigos por mi causa, aquí y hasta la Patagonia, aquí y hasta el último rincón del mundo. ¿Cómo, Jonán? Haciendo del evangelio nuestra estrategia de práctica política. Vayan a orar por los enfermos, vayan a orar por los endemoniados, vayan a orar por los necesitados. Vayan a darle de comida a los indigentes. Vayan a tomar café con aquellos que toman alcohol en las calles. Ayunen y regalen la comida que no se comen. Cuando hablen en lenguas, luego de hablar en lenguas, vayan y hablen las lenguas del amor en la calle. ¿Saben por qué? Porque mientras cerremos los ojos o desviamos la mirada para ignorar la dimensión política del reino de Dios que es posible en la fuerza del Espíritu, nuestra sociedad guatemalteca seguirá en declive, seguirá en anomia, seguirá desbaratándose más. Y al final tal vez estemos contribuyendo a que Guatemala sea un lugar muy difícil para vivir. Así que, ¿el reino de Dios tiene implicaciones políticas? Sí las tiene. Y nosotros necesitamos hacer valer esas prácticas políticas en el poder del Espíritu, siguiendo el ejemplo del Maestro Jesús, del Señor de señores y Rey de reyes. Así que hagamos una oración. Y cuando ustedes se pregunten, Señor, ¿cuándo vas a venir? Apúrate. Ese montón de gente escapista que no tiene fe, que cree que el problema del COVID y el problema de la desgracia mundial y de esa guerra absurda entre Israel y Gaza, creen que el problema se soluciona pidiendo que Cristo venga. No crean eso. Vayan y prediquen el evangelio.
vayan y hagan prácticas válidas. Porque mientras Cristo venga, mientras Cristo no venga, uy, hermano, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer. Pedirle a Cristo que venga rápido no nos ayuda en nada. Lo que nos hace es personas haraganas, escapistas y malignas. Así que oremos, pidamos al Señor de su espíritu y de su poder y vayamos a hacer la misión. Esa misión que tiene implicaciones políticas, pero esa misión que es el reino de Dios aquí en la tierra. Señor, esta mañana venimos delante de tu presencia para orar, para pedir de tu espíritu, para pedir de tu amor, para pedir de tu fuerza, de tu gracia. Llénanos con tu espíritu, que eres tú en nosotros, para unirnos a ti y comprometernos contigo y con tu causa, que es el reino de Dios. En todas esas aristas, en todas esas dimensiones que necesitamos hacer como cristianos, como pentecostales, como ministros de tu evangelio, como creyentes. Si hemos cerrado los ojos, Señor, si hemos cerrado los ojos ante las prácticas políticas que debemos hacer, porque creemos que el reino de Dios es solamente una dimensión espiritual, Señor, perdona nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros. Pero aún así, levántanos una vez más para poder seguir haciendo la misión, porque mientras tú vienes, hay mucho trabajo que hacer. Cuando los doctores no tengan el equipo suficiente para sanar a los enfermos, para curarlos en su enfermedad, danos poder a nosotros, para que nosotros seamos ese seguro social que la gente no tiene, porque nosotros tenemos de tu poder y creemos en la sanidad divina. Cuando las personas necesitadas no tengan que comer y estén esperando que nuestros gobiernos corruptos les den de comer, danos a nosotros los recursos, Señor, para poder salir y darles de comer nosotros y decirles que ese plato de comida es un signo del amor de Dios para ellos. Por favor, Señor, por favor, llénanos de ti y mándanos a la misión. Queremos hacerlo. Señor, y si te pedimos el bautismo en el Espíritu y el poder del amor que solamente nos das a través de tu Espíritu, y no queremos hacer la misión y no estamos dispuestos, Señor, a poner nuestra vida entera a tu disposición, no nos bautices con tu Espíritu. Prívanos de eso, prívanos de ese poder para no empacharnos, Señor, para no embotarnos de poder que explote dentro de nosotros. No, Señor, llénanos si estamos dispuestos a ir. Si tú sabes que no estamos dispuestos, no nos llenes, Señor. No vaya a ser que sea poder desperdiciado. Te pido que bendigas a mis hermanos esta mañana y que tengas misericordia de nosotros. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Mis queridos, quiero ocupar unos 2 minutos o unos 5 minutos para orar con ustedes. Sé que Jonán ya oró después de la reflexión, pero yo quiero ocupar este espacio para orar con ustedes. No sé si ustedes están allí, pero algunos están con la cámara encendida, otros quizá están todavía bajo la chamarra, no sé. Pero independientemente de donde esté, quiero que reflexione, o mejor dicho, que medite un momentito más en la palabra que hoy hemos recibido. Piensa en un momento en esos desafíos y luego vamos a orar para que el Señor nos inquiete, que el Señor nos lleve a las personas donde nos necesitan, donde podemos ser representantes de Dios y que lo hagamos en la fuerza del Espíritu, ¿verdad? Que podamos cumplir esa misión en esos espacios en donde todavía no hemos influenciado como iglesia. Y quiero orar en este momento con ustedes. Padre que estás en gloria, nos acercamos a ti, Señor, conscientes de que cada día tu palabra nos interpela, nos exhorta. Señor, por favor,
Perdónanos si hemos entendido mal tu palabra. Perdónanos si no hemos enfocado bien el propósito de la misión, que es instaurar el reino tuyo en aquellos espacios donde los sistemas políticos los desechan. En el nombre de Jesús, yo oro y ministro a los presentes para que tu Espíritu Santo nos inquiete, Señor. Para que tu Espíritu Santo nos mueva, nos llene, pero que también nos mueva a esos espacios donde la gente está necesitada, esperando, Dios mío, que alguien se acerque con una palabra de esperanza, para indicarles que hay solución para sus crisis, para sus problemas, para todo el caos que a lo mejor viven. Ayúdanos para ser representantes tuyos en este mundo, pero queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo con esa garantía de tener tu respaldo, de tener tu Espíritu Santo, para que podamos realmente llevar a cabo esa transformación que como pentecostales predicamos, como pentecostales creemos, predicamos y enseñamos, pero también queremos que eso se refleje en nuestra práctica, en nuestra vida de fe, en la cotidianidad, ya sea, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, con los amigos, allá afuera, con la gente que más nos necesita, con la gente, Señor, que el sistema político desecha. Nosotros ayúdanos para poder integrarlos a la comunidad de fe, Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos en un tiempo, Dios bendito, en donde hay tanta necesidad, quizá más que nunca, gente que se siente sola, gente con muchas crisis. Dios mío, pero no queremos estar apáticos, queremos que la fuerza de tu Espíritu Santo, queremos que esa energía, que ese poder nos mueva hacia ellos. Y yo bendigo a cada uno en el nombre de Jesús, en los espacios de servicio, en donde quiera que estén, los practicantes, los pastores, los líderes, los maestros, los predicadores, todos, Dios amado, que podamos asumir este compromiso y desde los distintos espacios en donde estemos, queremos reflejar tu rostro y queremos que realmente nos vean como una alternativa de cambio, como una alternativa, Señor, de transformación. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Inquiétanos cada día. Muévenos, Señor. Inquiétanos. Muévenos, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.